estos indígenas que creen que solitos van a ganar, no se dan cuenta. ¿Cómo nos endosa eso a nosotros? Si ¿Cómo ustedes nos están endosando? No, les estamos diciendo cuáles son las... Lourdes Esteban, ¿usted se dice de izquierda? ¿Usted es de izquierda? Yo soy de izquierda. ¿Y eso significa? Verá, yo he nacido, ¿cómo identificar si la gente es de izquierda? Yo le hice reír la otra semana en el movimiento indígena, me dice una compañera, ya me tienen harto con izquierda y derecha, explícame, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Le digo, la derecha es del dueño del banco y la izquierda somos los que ahorramos. Entonces, a ver, ¿cómo se forma? A mí me pareció rarísimo que alguien diga el movimiento indígena no es ni de izquierda ni de derecha. No, pues el movimiento Pachacuti se basa sobre un principio filosófico, sobre un principio ideológico, y el movimiento indígena es de izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos, y si Lourdes Esteban no es que vino a formarse en la universidad, yo me formé en las calles, yo me formé en la discriminación, yo he sufrido todos los efectos del colonialismo en vivo en las comunidades, en las ciudades, y si el movimiento indígena se conforma en 1986, precisamente porque los temas de izquierda que son educación, salud, laboral, medio ambiente y todo eso, a ver, ustedes han visto Lourdes, a los bancos. Lourdes, en 1986... No, pero ahora le vemos a la derecha marchando por el Seguro Social. Lourdes, cabalmente en Ahora le vemos a la 1986, derecha. en mi calidad de estudiante de antropología, que era en ese momento, yo asistía al proceso de nacimiento y conformación de la CONAIE, y una de las cosas que me llamó la atención es que la CONAIE quería desembarazarse de ese pasado inmediato en el que el movimiento indígena, la Federación Ecuatoriana de Indios, la que fundó Dolores Cacuango, dependía del Partido Comunista, y se habían pasado 30 años debatiendo si los indios eran proletarios o no. Y la reivindicación que decían tenía que hacerse para el futuro era no una de tipo políticos, de tipo clasista, sino una de tipo étnico. Y yo he oído discursos en esos momentos, hablamos del año 86, cuando se conformó la CONAIE, en los que se decía precisamente nuestras reivindicaciones no son ni de izquierda ni de derecha. La CONAIE surge como un movimiento étnico cuyas reivindicaciones son culturales, y estaban pateando el tablero político del país porque estaban planteando un discurso completamente nuevo. Completamente nuevo, sintetizado en el Estado plurinacional, y por ahí aparece el Estado plurinacional porque dice, a ver, ¿cómo le llamamos? ¿Estado de izquierda? No, vamos a hacer una tesis. El problema es que nosotros solo le estamos viendo al movimiento indígena como un voto electoral, y no lo estamos viendo al movimiento indígena que precisamente surge, ¿por qué? Porque no teníamos tierras, porque no teníamos acceso a la educación, porque hasta ahora no tenemos derecho a la salud, tenemos derecho pero no tenemos en la vida real cómo acceder. Todo lo que ha hecho el movimiento indígena ha logrado con luchas sociales, con levantamientos, porque nadie ha dicho, qué lindo los indios están pidiendo, esto vamos a dar. No, no, esto ha sido una lucha permanente en este y en cualquier otro gobierno, vamos a seguir en las calles. Yo creo que nadie va a discutir eso, nadie va a discutir la importancia de esas luchas y el hecho de que los indígenas hayan sido las personas que en el sistema se hayan quedado de lado y que sean marginados, eso yo creo que no es discutible. El tema que nos interesa no es negar eso, por supuesto. Lo que nos interesa en este momento es el debate político, porque usted es una política. Entonces, lo que queríamos saber es si para ustedes y para usted específicamente sigue siendo el tema de la democracia, sigue siendo un tema menor, como para una parte de la vieja izquierda, que es un tema menor. Es decir, esos son temas de reivindicaciones burguesas, etcétera. Entonces, para ustedes, por ejemplo, la división de poderes, el tema de la libertad de prensa, el tema de lo que sean las libertades individuales, ¿es un tema fundamental, Lourdes Esteban? A ver, libertad, democracia, derechos individuales, derechos colectivos, ahora ya son derechos de todos y reivindicamos en las calles y reivindicamos en el discurso y reivindicamos porque queremos que eso sea real. ¿Quién ha dicho que el movimiento indígena no está de acuerdo con los temas de independencia de las funciones? ¿Quién ha dicho? Yo tengo que, por ejemplo, Humberto Cholango, cuando en una reportería que hicimos nos dijo que su referente máximo político era Fidel Castro, yo supongo que él piensa que esas cosas que usted dice no son tan importantes. Si a mí me preguntan, ideológicamente yo puedo decir que sí, pero el modelo de democracia, como lo llama Rafael Correa, que es una democracia propia, yo no lo comparto. Yo no lo comparto. Porque el movimiento indígena también tiene otras formas de democracia que no solamente desemboca en el tema de la votación,
Si votas y el número de votos cuenta en la democracia que ustedes dicen de pronto que esto no fue tema del movimiento indígena. Para el movimiento indígena nunca hubo el voto en las organizaciones. Hasta ahora en ciertas comunidades se elige por consenso. No hay ese número, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 están a favor, 1 está en contra, por lo tanto pasa. No, los consensos, las formas de democracia se da a través de la participación directa, a ver cómo nosotros llegamos hasta el último, llegar a acuerdos. O sea, ustedes tienen una idea de democracia distinta a la idea de democracia republicana occidental. ¿A usted, por ejemplo, le gustaría el modelo de democracia que dice tener Fidel Castro? No, a mí no me gusta. Si a mí me pregunta, a mí no me gusta. Yo necesito que ideológicamente el movimiento indígena defina. Si les gusta Chávez, si les gusta Fidel Castro, si les gusta cualquiera, ese no es problema. Los mecanismos de democracia están en cuestión. Yo no puedo admitir que Rafael Correa diga, Cuba tiene su propia forma de democracia. Para mí eso no es democracia. Ahí no se permite elegir presidentes, no se permite buscar alternancia. Para nosotros los principios de democracia está la alternabilidad. A mí me preguntan, ¿vas a ir a la reelección? La Constitución del 2008 nos da solo una posibilidad, y no por la enmienda, no por nada. Volviendo al tema de las lecciones, por ejemplo, hablando de esto precisamente, el paso del chavismo en Venezuela también no es una lección para ustedes de que esas etiquetas de izquierda no son las más abiertas a la participación de la sociedad. A ver, ahí hay que preguntar a Maduro cómo ganó. ¿Ganó por elecciones o a dedo le pusieron ahí? ¿Usted cree que es solo cuestión de número de votos? ¿No es también una forma de ejercer el poder? Pero para eso es la ciudadanía. Nosotros podemos acudir a una urna y darle el voto, pero más allá de eso, no podemos quedar de que la democracia es ir a la urna y elegir. ¿Cuáles son los mecanismos de democratización del poder? ¿Cómo vamos a hacer? Por eso es el cuestionamiento ahora interno de la CONAIE, el tema de la legitimidad frente a la legalidad. Si alguien sale y dice, no, es que yo tengo 40 votos y me prorrogo para 1 año, 7 meses. ¿Eso está bien? No está bien. ¿Cuál es la legitimidad entre un voto que tiene Lourdes Tibán en el Consejo Político? Un voto tengo yo y el voto de Jorge Herrera. Eso hay que pensar. Jorge Herrera vota por 36 o 38 pueblos y nacionalidades. Lourdes Tibán vota como persona. Entonces, son diferentes formas de ver la democracia en la medida que tú pertenezcas a un colectivo y no actúes a título personal, como alguien dice. Pero usted está de acuerdo en que, por ejemplo, la ley de comunicación no debiera existir. A ver, yo creo que debe existir, pero hay que reformar. Hay que reformar. ¿Reformarla o derogarla? No, hay que reformar. Ahora, si van a derogar, de alguna manera van a volver a hacer otra ley desde cero. Pero para mí, yo creo que lo más lógico es revisar 1, 2, 3, 4, 14 artículos no sirve y eso hay que derogar, hay que reformar o eliminar. ¿Por qué? Porque antes de esta ley de comunicación yo revisé, había una ley caduca del 75 creo. Entonces, no es que no ha habido ley, que este gobierno hizo articulados que vayan directamente a coartar la libertad de expresión, eso es otra cosa. Pero había una ley vieja que llegó a la comisión, porque yo estuve en la comisión de comunicación y conozco que con esa ley, me parece que se llamaba ley de telecomunicaciones o algo así, pero había. Pero Lourdes, es importante, lo que nos ha dicho es muy importante en cuanto a que usted no se identifica, por ejemplo, con el modelo cubano y que usted cuestiona, como nosotros lo hemos hecho, la forma como el presidente Correa ha ejercido el poder frente a las personas. La pregunta ahí es, toda la experiencia de la cual ustedes han sido en parte víctimas, como otros ecuatorianos, la pregunta ahí es, ¿todas esas experiencias no deben ir hoy como lecciones de la democracia que sí queremos en el país? Es decir, respetuosa de la diferencia, respetuosa del otro, respetuosa de las libertades individuales, respetuosa de la sociedad frente al Estado con mecanismos de defensa y que el Estado no pretenda suplantar a la sociedad. Usted, quiero decir, todo esto que han vivido y que ustedes han cuestionado es parte de la visión que usted tiene sobre la nueva democracia que usted quisiera que su movimiento defienda en el Ecuador. Pero por supuesto, si ustedes revisan los postulados de Pachacuti, eso dice, pues democracia participativa, democracia comunitaria, consensos, alternabilidad, etcétera, etcétera, y hay como 10 principios. Si eso le ponemos en vigencia,
nosotros creo que daríamos una lección también de todo lo que hemos aprendido desde 1996 hasta ahora. Nosotros vamos por 20 años de participar en una política, pero en una estructura montada anterior a la existencia del Pachacuti. De ahí no hemos salido. Ayer decía la doctora Nina Pacari algo interesante. Dice, yo quiero ir a votar en el Consejo Político. Y yo le digo, doctor, usted no puede porque no es miembro. ¿Y quién ha dicho que yo tengo que adscribirme al Estado para yo tener derecho al Pachacuti? Si yo soy fundadora del Pachacuti, dice la doctora Nina. Qué interesante. Le digo, ¿cómo van a votar las comunas? No, las comunas no tienen por qué estar adscritas en el Consejo Electoral. Son derechos colectivos del Pachacuti, ellos tienen derechos directos. Esto no lo va a entender ni Fanny Campos, no va a entender ni los periodistas, no va a entender nadie. Si no revisamos los derechos colectivos, el Pachacuti no pertenece a las personas, pertenece a un proceso histórico, pertenece a un proceso de lucha, pertenece a un proceso de reivindicación. Pero que se tiene que reformar igual. Pero por supuesto. Y entonces ahí mi última pregunta sería, ¿cuáles son las reformas que usted está proponiendo o que ve necesarias en su movimiento para justo ponerlo a tono con las nuevas visiones que hay en el país? A ver, ahí hay un caso concreto. Está ya listo, está casi aprobado la reforma al orgánico. Lastimosamente, el Código Orgánico actual está todo sometido al Consejo Electoral. Por ejemplo, 63 personas forma el Consejo el Comité Ejecutivo. Y nosotros creemos que quienes deben ser titulares de esas decisiones son los colectivos y no la persona como tal. Pongo un ejemplo, el movimiento indígena de Cotopaxi no tiene voto en el Consejo Político. Pero en Cotopaxi, el movimiento indígena de Cotopaxi es el que pone prefecto, asambleístas y concejales y todo lo demás. Entonces sí toca debatir la representación colectiva de estas organizaciones en el seno del Pachacuti Nacional. ¿Tiene o no? En el caso de Cotopaxi solo es un ejemplo. ¿Tiene más derecho una persona que dice ser el coordinador de Pachacuti o el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi? Pero eso tiene que darse en las 24 provincias del país y no solamente en una provincia como es el caso de Cotopaxi. Lourdes, ya este es el último periodo de Rafael Correa, él acaba en el 2017. Que Dios le escuche. Él acaba en el 2017. ¿Usted es partidaria de fiscalizar su gestión, fiscalizar sus cuentas, etcétera? ¿Qué le diría a Rafael Correa cuando le encuentre en la calle, un día que le encuentre en la calle ya en su condición de ciudadano común y corriente? Primero le dijera, ¿qué tal, cómo te va? A ver, a mí no me hubiera gustado ser asambleísta en este periodo que estoy terminando, porque en el anterior más o menos sí hicimos algo, pero en de 100 asambleístas no me hubiera gustado y me hubiera gustado estar lista para emprender del 2017 todo lo que es fiscalización. En tema de leyes, algunas reformas hay que hacer, en muchas leyes, en toditas las que nosotros hemos votado en contra, pero en el tema de fiscalización es lo más grueso, lo más fuerte. Se va a destapar olla de grillos, sapos y culebras en cada institución. ¿Cómo es que ayer viene un señor y me dice, ve, el alcalde del gobierno en tal lado ha regalado todo el lote de terreno, no sé a quién, empresarios, no sé, pero ahí está. No, dice, no hacen nada. Ve, la corrupción es así, pero pululando por todas las instituciones del Estado. Entonces, lo más rico del próximo periodo en la asamblea, el cual yo no voy a estar, para cualquier asambleísta, lo más rico va a ser fiscalizar y mandar a la cárcel a todos los corruptos. El problema es que antes de que comience a investigar van a salir del país estos y ya no podremos hacer nada. Es el caso de Pedro Delgado, por ejemplo, que nunca va a volver al Ecuador. El presidente le diría que usted está diciendo que hay corrupción. El presidente el otro sábado invitó a la gente que supiera de casos de corrupción que la denuncie. O sea, para el presidente no hay corrupción en su gobierno. Es que él sigue siendo de manos limpias, supuestamente. Él sigue siendo de manos limpias, pero nosotros sabemos que este es el gobierno más corrupto que ha tenido la historia de los ecuatorianos. Se dice ahora que vea fiscalización, contraloría, todos en manos del sistema del correísmo. ¿Quién le va a fiscalizar? Pero esperemos que termine el 2017, solo ahí le vamos a demostrar a Rafael Correa dónde ha estado la corrupción que el presidente no ha visto. Algunos de ellos ya ha visto. ¿Cómo es que a un asambleísta dice, en minutos te vamos a detener porque eres corrupta? Y preguntemos, a propósito del asambleísta, ¿ya le pusieron al alterno como le pusieron en caso de Clever Jiménez? Inmediatamente le pusieron al alterno.
y resulta que dicen que no, que el asambleísta desde la cárcel, no, es inaudito, sigue firmando delegaciones para que venga el alterno. ¿Eso no es corrupción? Está cobrando el asambleísta todavía el sueldo de asambleísta, a pesar que el propio presidente le hizo detener en la asamblea. O el caso Dúzar, el caso de los tragacheques, o son solo casos emblemáticos. ¿Qué pasó con los chalecos del señor, no recuerdo cómo se llama el señor de los chalecos? Antón, no es Antuni, pero es Antón. Ya, todos los casos de corrupción, eso solo de los grandes, pero de los chiquitos, en la agencia de tránsito, la venta de las licencias, que yo mando a preguntar cada día en todas las instituciones del Estado. Todos los actos de abuso de poder, cómo es que unos trabajadores ganan el juicio en el caso de Cenaguas, antes de INERI. Le dan la plata, más de $1 millón, para que este señor del Cenaguas, que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahora está de ministro de Obras Públicas, me parece, pague a los trabajadores la indemnización de más de $1 millón. ¿Sabe qué hizo ese señor? Mandó a pagar la carta de luz por más de $1 millón. ¿Qué es? Pues, ¿de dónde que no pagaron los 9 años de la Revolución Ciudadana la luz en una institución? ¿Y qué dice el Banco de Fomento? Señor asambleísta, no le puedo dar más información porque no podemos, estamos prohibidos por el presidente. La persona que ha prohibido fiscalización en este país se llama Rafael Correa Delgado y tiene controlado todas las instituciones, de manera que esperemos que termine y vamos a demostrar al presidente, ojalá para entonces esté en el país, ojalá siga en el país, para decir, aquí está la corrupción de este gobierno.